¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Dualidad Empresarial. En donde podrás aprender acerca del contraste entre cultura y productividad empresarial. Mi nombre es Juan Pérez y he tenido la oportunidad de asesorar empresas a nivel internacional en el desarrollo de temas culturales como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Y mi nombre es Santiago Mayagoitia y he desarrollado programas globales de mejora continua para empresas internacionales. Bienvenidos. ¡Vamos dándole! Juan, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y habla del ser arriesgado o simplemente el poder estarnos reservando y ser estables. Y algo que me interesa mucho preguntarte de primera instancia es cómo poder tener un balance entre esto que podría verse como un contraste completamente fuerte. Muy buena pregunta. El riesgo, el entender el riesgo, la estabilidad, llegar a ese punto medio, creo que va a depender mucho de la perspectiva de cada quien, ¿no? Hay personalidades, hay culturas que buscan el riesgo y que continuamente se alimentan del riesgo y son personas muy arriesgadas, que tanto lo positivo como negativo, y también la estabilidad. Y en la empresa es algo muy interesante porque implícitamente la empresa pues tiene que generar, ¿no? Entonces tiene que seguir ese riesgo. Aunque también tenemos una connotación muy grande que el riesgo es negativo, ¿sí? Porque nos puede traer peligro, problemas, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, Santi, quiero irme a de las primeras clases que tuve en la universidad, el Risk Management, la gestión del riesgo, con este gran profesor, Matthew Chickley, lo recuerdo con mucho cariño, que nos decía en esta clase, si yo les voy a enseñar cómo manejar el riesgo. ¿Sí? Y vimos un montón de cosas, desde fórmulas, el mercado, cómo se movía. Y él, ahorita quiero hablar de este autor, nos introduce a Nassim Taleb y empezamos a estudiarlo. Pero fue como algo muy, muy separado, ¿no? Terminando el semestre, nos dice, a ver, ¿quién entendió cómo gestionamos el riesgo? ¿O cuál es el secreto para gestionar el riesgo? Y pues todos empiezan buscando esa estabilidad, una planeación, plan de acción, las contingencias, cómo planearlas, cómo preverlas. Y él dice, no entendieron nada. Dice, el riesgo no se puede controlar, el riesgo no se puede gestionar. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre va a existir. ¿Sí? Entonces, llegando a ese punto medio, y lo que habla mucho Nassim Taleb en sus libros como Antifrágil o El Cisne Negro, es buscar la adaptabilidad. Entonces, ahí es donde está el balance. ¿Sí? Porque no podemos quedarnos estancados buscando la estabilidad, porque en algún momento algo nos va a tumbar y no podemos estar como siendo arriesgados todo el tiempo, porque también en una jugada va a salir algo que no controlamos, va a llegar, como pone la pandemia. Imagínate que hubiéramos invertido todo nuestro dinero en locales para la gente abiertos y llega la pandemia y nos cierra todo. Entonces no podemos también ser arriesgados desde ese punto. Recuerdo la filosofía y esta enseñanza que tuve este gran profesor es buscar la adaptabilidad. ¿Cómo entonces mezclarlas? Me imagino un auto en donde estamos frenando porque viene el semáforo en alto, por lo tanto me tengo que quedar, tengo que ser estable, pero llega un punto en donde digo, me toca ahora dar el acelerón y continuar mi camino. ¿Cómo puedo vincular ambas partes en mi vida? Siempre estoy en un status quo, siempre busco por esencia del ser humano la estabilidad, pero ¿cómo puedo añadir ese picante en mi vida de decir, es momento de también afrontar y trabajar con el riesgo? Excelente pregunta. Yo creo, y poniéndolo primero en un contexto empresarial, va ligado a la visión. Sí, y lo hemos visto, lo voy a poner con otro ejemplo antes de regresar al carro. Tenemos este problema en mediando dos departamentos. Es que operaciones le dicen que su meta es operar más, sacar más productos, y esta persona se va a una expo en Europa, caso real, se va a Alemania y encuentra no una máquina, encuentra la máquina, ¿sí? Que le va a ayudar a duplicar su producción. Y regresa bien contento a compartir todo lo que encontró ya en Europa. ¿Y qué le dice finanzas? No hay dinero. Entonces, aquí el riesgo o la estabilidad, en este caso operaciones, está buscando el riesgo, invertirle mucho dinero, pero para levantar su productividad, en este caso su objetivo que dirección le marcó. ¿Y finanzas qué está haciendo? Está buscando la estabilidad, pero está haciendo exactamente lo mismo desde su perspectiva. Porque está siguiendo una meta. Porque dirección, los dueños le dijeron,
vamos a bajarle el gasto. Aquí yo te pregunto, Santi, ¿tú quién crees que tenga la razón en este punto? Ah, caray. Pues yo me iría por una parte, yo soy más arriesgado. Yo sí veo más en una cuestión de decisión de negocio y pienso que si opto por 10 estrategias, quizás 5 o 6, como los negocios de startups, ¿no? 5 o 6 van a tener un resultado negativo, pero las otras me van a justificar y me van a dar mayor rentabilidad al proceso. Correcto. Pero fíjate, ahí está tu visión. Uh-huh. Esa es tu visión, Uh-huh. como Santi y en este caso como director. Entonces, regreso al tema que hablamos en otro episodio. La gente se engancha en la emoción, se frustra y empieza a catalogar a la gente. Es que, y me dijo este señor de operaciones, es que ve el de finanzas, es un hijo de la fregada, ve rápidamente, no se puede hacer nada con esa persona, no se puede negociar. Le digo, a ver, esa es tu perspectiva y es válida. Estás enojado, ¿no? Porque te dijeron que no a tu proyecto, pero ve la perspectiva del de finanzas, él está cuidando el dinero. Entonces, ¿cómo mediamos esta situación? ¿O quién tiene la razón? Vámonos a la visión. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Estar en más sucursales y vender más productos? Entonces nos vamos con el de operaciones, el riesgo, o no, para este año queremos cuidar el flujo. Entonces, si esa es la visión, tener más utilidad, bajarle el gasto, pues entonces aquí el de finanzas es el que lleva al final la decisión. Pero si te fijas, es un tema de visión. Regresando al ejemplo del carro. O sea, yo te diría, ¿cuál es la visión? ¿Llegar más rápido a los lugares o buscar la seguridad, ¿no? Ante todo. Mejor llego tarde, pero llego completo. Y respondiendo a esa pregunta ya sabes o si te pasas del semáforo o si le vas frenando. Pero hay que ser muy objetivos. Juan, yo tengo una perspectiva del riesgo muy sencilla. Y eso es, entre mayor beneficio me quieran dar, mayor es el riesgo. Es como si me dijeran, oye, ¿sabes qué? Santiago invierte una cantidad específica, pero vas a tener el retorno de inversión mañana y te van a dar lo doble. Yo diría, esto es muy arriesgado. Cuando hay herramientas y mecanismos hasta financieros en donde el riesgo es mucho más bajo, ¿por qué? Pues porque obviamente es un tema más controlado, pero por supuesto que la ganancia es menor. Desde un enfoque completamente filosófico, ¿cómo yo podría saber cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar? Ok, muy buena pregunta. Regreso al tema de la visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres lograr? ¿Sí? Si dentro de mi visión, y es algo que menciono mucho y qué bueno que tengo la oportunidad de mencionarlo aquí, todas las herramientas de Lean Six Sigma y mejora continua aplican en la vida personal, ¿verdad? Hay que hacer una planeación estratégica personal, ¿no? Una planeación financiera, un FODA, un Hoshin Kanri, y ahí con base en esa planeación, ok, pues si mi meta está en duplicar mi ingreso y se me aparece esta oportunidad, pues probablemente la voy a aceptar porque es parte de mi visión. Sí, pero si mi visión es todo lo contrario y decir, no, ahorita quiero hacerme de un colchón de dinero, quiero ahorrar, entonces pues rápidamente voy a rechazar esa opción. Pero ya lo tengo visualizado y es a lo que voy con todo este tema. O sea, tenemos que tener clara la visión, tanto a nivel personal con este ejemplo que me pones, como a nivel cultura también, como a nivel empresa, porque muchos malentendidos surgen de eso. Yo entiendo la visión que a mí se me plasmó y yo voy a hacer lo que Dios me dé a mí entender porque es lo que yo entendí de la visión que me están compartiendo. Porque tú, Santi, o cualquier otro director me dice, es que esta es tu meta, yo me la apropio, pero luego choco con operaciones, choco con comercial, choco con ABC, porque cada quien trae una visión bien diferente. Entonces, la alineación de la visión es lo que nos va a permitir gestionar mejor esos riesgos. Ahora, voy a contestar un poquito, tú estás más en un enfoque de la gente que tiene historias, y muchos de ellos fueron romanos, fueron griegos y demás. Yo estoy mucho más educado con el tema más japonés, ¿no? Más oriental y todo el occidental. Y algo muy interesante que habla, por ejemplo, el Bushido, que menciona todos estos códigos del samurái, del guerrero y demás, y tú tienes todo lo de las virtudes. ¿Cómo aplicar el tema de las virtudes al momento de estar afrontando el riesgo? Porque yo lo pongo en el Bushido y digo, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, tengo que tener un autocontrol, pero también debo ser una persona con fortaleza, debo tener una persona echado para adelante. Entonces, ¿cómo tú lo estarías bajando esto considerando las virtudes del estoicismo y de la filosofía en general? Ya dijiste dos, fíjate, templanza y coraje. Ahorita con el autocontrol y con la valentía o la fortaleza que mencionabas, y cómo lo plasmamos ante un riesgo, ante una crisis, la templanza, ¿no? O sea, no dejarme llevar por ese impulso, no pierdo tiempo en la victimización, el coraje de afrontar la situación. Y si yo la regué,
el tener ese ownership, ¿no? Que no le encuentro una palabra en español. Ownership, accountability, decir, la regué. ¿Sí? Y ser ese ejemplo y ese punta de lanza. Jocko Willink habla muchísimo de esto. Ser esa punta de lanza con mi equipo y apropiarme de la situación. Justicia, o sea, buscar el mejor escenario para todos. Ante la crisis, como empresa, y lo pusimos, fíjate, en una de nuestras certificaciones de liderazgo estoico, se abrió el debate buenísimo hace unas semanas, porque hablábamos de que encontramos un error en una empresa, más bien el director nos menciona que hubo un error de que se estuvo filtrando información, ¿sí? Y tenemos más o menos pensado quién fue, ese fue el caso hipotético. ¿Qué hacemos con esa información? El director llega y nos pregunta, oye, yo confío en ti, ¿qué piensas? O sea, y hablaba un equipo, decía, pues no estamos seguros, no podemos dañar la imagen de la persona si no estamos 100% seguros. Y otro grupo de personas, porque yo les puse las diferentes variables, hay que asegurarnos a recibir el menor daño posible, porque esa filtración está afectando a la empresa. Y esa afectación a la empresa está afectando a todos los colaboradores que están presentes. Entonces, fíjate lo interesante. Entonces, ahí es donde obviamente se hacen preguntas, se hace investigación, pero a lo que voy con todo esto es que muchas veces ante el riesgo, la palabra en la justicia es cuál es el mejor escenario de todos. Y lo vimos en un diplomado de formación social hace algunos años, cuál es el menor de los males. Que muchas veces, y más en nuestra cultura, lamentablemente, hay situaciones que tenemos que hacer que están fuera de la moral o de la ética muchas veces, ¿no? Pero que es peor. En otro ejemplo que te pongo, en ese mismo curso, una persona nos compartió en confianza en su empresa que le llegaron a pedir sueldo, ¿no? Y le llegaron a pedir dinero y le dijeron que si no pagaba, pues iba a haber consecuencias muy negativas. Y él nos dice, yo desde muy pequeño, pues no le voy a dar dinero a la delincuencia, ¿no? Al crimen. Va en contra de mi ética y de mi moral. Pero a la hora de voltear y ver que miles de familias dependían de ese negocio, pues ¿qué hizo? Lo entregó seguramente. Y esa es lo que vamos con esta perspectiva de la justicia, ¿no? Ante la crisis. Y por último, sabiduría. Pues esa experiencia práctica que vamos tomando con base en la crisis, pues te va haciendo mejor. Pero aquí el punto y lo más importante es que no caiga en este sesgo que hablé desde el primer episodio. Porque una vez ya me pasó, digamos que la pandemia, y tocó madera, que no vaya otra pandemia igual o peor. Pero ¿qué pasaría si pasa algo similar? Es que rápido, yo cuando pasó el COVID, yo hice esto y esto y esto y esto. Y hoy es completamente una situación diferente. Todo desde la perspectiva, y es muy personal, y de ciertas corrientes filosóficas, todo es completamente situacional. Me acordé mucho de unos temas controversiales que me decían en el doctorado. Tuvimos una clase de ética de los negocios. Y yo decía, pues cualquier decisión que yo tome de lo que me está diciendo me va a hacer ver como el malo, ¿no? O sea, lo que te diga me hace sentir terrible. Sí. Y me decía, pues eso es parte muchas veces de ese pensamiento, ¿no? Cómo tomar una decisión que podríamos pensar que es la mejor. Y hablando de esas decisiones, y lo voy a ligar seguramente con lo que vamos a platicar en el siguiente episodio, que tiene que ver con comunicación. ¿Cómo le hago entonces que si yo, siendo dueño o dueña de un negocio o teniendo una posición de toma de decisiones, puedo comunicar y compartir ese sentimiento del riesgo y de cuándo debemos de presionar el freno, presionar el acelerador con mi gente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? Creo que sí tenemos que ampliar más esto en el siguiente episodio, pero para contestar la pregunta, me voy hacia el reinado de Marco Aurelio, ¿no? Imagínate en esos tiempos de guerra, en esos tiempos de hambre que vivió el imperio en el que estaba. Él tuvo que vender muchas posesiones del imperio para que la gente no muriera de hambre. Sí, ese tipo de decisiones que en ese momento eran criticadas por el Senado y por la gente alrededor, porque cómo se atrevía a vender cosas del imperio, ¿no? Por decirte algo. Pero ahorita que mencionaste eso me recordó a la guerra, ¿no? Y alguien me lo mencionó también en una sesión. Es que si fuéramos estoicos, ni siquiera nos pelearíamos, ¿no? Y digo, pero hay situaciones, regresó Marco Aurelio, ni modo que vaya a decirle a la gente, no, es que no puedes ir a pelear porque estamos atentando contra la vida humana. Yo como líder de este imperio no te puedo mandar a la guerra porque te puedes morir. Pero ¿qué pasa si no va? Llega la conquista y va a morir mucho más gente. Entonces, a veces sí tenemos que tomar ese tipo de decisiones y nada como comunicarlo desde el ejemplo y desde la decisión objetiva y constante, es la palabra que estaba buscando.
Porque luego tenemos estos estilos de liderazgo que pueden ser de repente mucha presión, pero de repente mucho afloje, y es donde la gente como que no entiende el mensaje muchas veces, ¿no? Dentro del estoicismo, lo vamos a hablar más en el siguiente episodio seguramente, necesitamos ir con esa decisión decisiva, valga la redundancia, como me imagino Marco Aurelio, oye, pues ya te mandé a la guerra, no me puedo echar para atrás. La vida de muchas personas dependen de que tú tomes esta acción. Y yo no puedo victimizarme o victimizarnos por esta decisión que ya está tomada y que es el menor de los males, como hace rato hablamos. Idealmente no mandamos a nadie a la guerra, ¿sí? Pero se suscita esta situación, pues ¿cómo la vamos a atender? Y afortunadamente hoy no estamos hablando de una guerra física, pero pasa con las empresas, ¿no? Pasa con esta guerra entre la competencia, pasa dentro de la empresa, en estos errores de comunicación y malentendidos, en donde, y lo tengo que decir como es, Santi, a todos nos pasa, es la naturaleza humana, no aceptamos y solamente hacemos lo que es más cómodo para nosotros. Y como líderes, ese es el chip que tenemos que cambiar y tenemos que apropiarnos del error, de la decisión y de todas las consecuencias. ¿Sí? Qué interesante. Y fíjate que después yo creo que podríamos tener una conversación ahí. Anótenlo en las redes si es algo que les interesaría platicar. Yo te pongo 2 propuestas que el público nos puede también decir si le interesa que lo pongamos en acción. La primera es comparar también el Bushido con toda la parte que se tiene con este colectivo de filosofía, porque una de ellas es también el honor y el deber. Uh-huh. Sí. Y el deber se puede hablar mucho del deber. Y la otra es, hablas del riesgo que inherentemente hablamos de la crisis. Uh-huh. Y tengo un gran sensei en ese tema, que de hecho él está en las mesas de la ONU y precisamente lo tenemos tú y yo de vecino. Qué interesante sería una conversación con él porque él es extremadamente técnico del manejo de la crisis y del riesgo. Si les interesaría ver ese round que se puedan echar y cómo puede ser algo interesante de poner puntos de vista con Juan y con nuestro querido Toño, también anótenlo por ahí, podría ser algo interesante. Toño, Johnny, me gustaría, así como en los otros episodios, que nos puedas compartir alguna herramienta que podamos estar agregando en nuestro catálogo, hablando de cómo podemos estar balanceando el riesgo y la estabilidad. Completamente, Santi, gracias. La sesión anterior hablé rápido del premeditatio malorum. Hoy podemos ampliar un poquito más. Básicamente responder la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero esto tiene un paréntesis muy, muy importante. Gente que tiene un trastorno de ansiedad o de depresión, brínquenselo. Sí, sigan yendo a terapia, practiquen estos conceptos filosóficos y ya que estemos listos, ahora sí atendemos la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo comento porque gente que tiene estos trastornos, estas afectaciones, se van todavía a una espiral de ansiedad muchísimo peor, ¿no? Entonces no queremos alimentar eso, obviamente, pero ya desde esta postura objetiva, ante una situación, ante una crisis, rápidamente preguntar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se puede ir la persona, puedo perder mi dinero, puede pasar A, B, C, D y sin miedo. O sea, realmente ser muy objetivo de esta opción que me están ofreciendo de duplicar mi dinero el día de mañana. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se pierda, ¿no? Dices, ok, ¿qué está pasando, no? Ajá, que no regrese. Muy similar a la MEF, que al momento de hablar de los contrastes y una herramienta también que pueden utilizar. Exacto. Por eso digo que aplica a todo nivel personal. De hecho, sí, la MEF puede ser la herramienta paralela, ¿no? En mejora continua. Pero precisamente y a nivel personal es qué es lo peor que puede pasar. Y te vas a dar cuenta que no es tan malo. ¿Sí? O sea, hay situaciones en la vida que exageramos, porque así somos, exageramos. Y más, insisto en esto, perdemos tiempo en la victimización y en la queja, que más de, ok, ya lo identifiqué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perder mi dinero, ok. Entonces, ¿qué sigue? ¿Sí? Básicamente. Y una cota que me gustaría mencionar, y lo comentabas tú, hay que recordar que todos estos episodios son para ayudarle a las personas. Todos vivimos momentos distintos. Y hay veces que nos ayudan más el hecho de clavarnos durísimo con una de las enseñanzas y vincularnos a la siguiente cuando estemos listos. Recuerdo una vez que estaba dando una asesoría, un coaching, y estaban hablando de una pérdida. Y le dije, oye, ¿sabes qué? No soy psicólogo, por lo tanto sí me podía dar quizás el derecho de decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Podemos cambiar de tema?
porque yo acababa de sufrir una pérdida. Entonces, no era mi momento para hacerlo. Y eso significa, más bien no significa que no sea capaz de tener esa conversación, sino no es el tiempo. Entonces, para nuestro público es eso. O sea, disfrútalo, pero seguramente hablaremos de Memento Mori, que también es un tema fuerte. Espérenlo, yo creo que la siguiente sesión, fuerte, pero recordar que son etapas de la vida. Exacto. Y eso son etapas de la vida, no nos queda más que amor fati, aceptar lo que tenemos enfrente y trabajar con eso. Ni para atrás ni para adelante, justo lo que tenemos en este momento. Brillante. Juan, ¿algún libro que nos recomiendes? ¿Algún otro libro? Vámonos con Séneca, las cartas de Séneca. Rápidamente les platico. Séneca en su momento fue este sabio, ¿no? Este asesor del emperador Nero. Y también él tenía mucho dinero. De hecho, fue criticado en su tiempo. Como que él, ¿cómo puede ser estoico si tiene mucho dinero? Tema que podemos hablar en la siguiente sesión también. Pero entonces él, bajo estos consejos que le lanza el emperador lo destierra y lo exilia. Y le quita todo y lo manda muy lejos. Y ahí es donde hace su mejor obra, ¿no? Cartas de Séneca. Empieza a hacer cartas a su madre, a diferentes personas. Carta a Elvia, ahorita que hablas de pérdida. Diferentes cartas al final, que ahí es donde demuestra todo este estoicismo. Dice, pues, no me quita mi paz mental, ¿sí? O sea, yo estoy bien. Y les spoiler alerta ahí con su vida, regresa, para que no se queden con la duda cómo quedó todo. Regresa y el emperador le dice, ahora sí, ya aprendiste la lección, te vas a echar para atrás con toda tu filosofía. Y él dice, no, vuélveme a desterrar, no importa. Y dice, no, pues ahora lo que te va a quitar es la vida, a menos que te eches para atrás, ¿no? Y dice, no me voy a echar para atrás. Y está una pintura muy famosa en el Museo del Prado en Madrid, La muerte de Séneca, donde justamente comparte esta imagen y ahí para cerrar en la historia le ordenan cortarse las venas y ante sus familiares y amigos y cuenta que están llorando y que Séneca voltea y le dice, pues que no les he enseñado nada, su felicidad no puede depender de mi vida. Nada más como dato. Buenísimo. Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Tercer capítulo completado. Cerrado.